Lección 6 para el 11 de mayo del 2013. Ansioso por perdonar. Vamos a hablar del libro de Jonás. Dentro de este contexto, buscad a Jehová y vivid. El versículo de memoria es Jonás 2:9. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Pensamiento clave. El libro de Jonás revela, entre otras cosas, que Dios está más dispuesto a perdonar de lo que a menudo lo estamos nosotros. Esta última parte es la que se le va a hacer bastante énfasis. La historia de Jonás, este mensaje poco usual de Dios, es una de las mejores conocidas de la Biblia, de las historias más conocidas. El profeta había sido enviado por Dios para amonestar a Nínive de su destrucción próxima. Él sospechó que este pueblo no hebreo podría arrepentirse de su pecado y que Dios podría perdonarlo. Siendo un profeta verdadero, Jonás sabía que el plan de Dios era salvar a Nínive, no destruirla. Tal vez por esto, al principio trató de escapar. En respuesta a la predicación de Jonás, toda la ciudad creyó el mensaje y se arrepintió de una forma en que, desgraciadamente, Israel y Judá no lo hicieron. La nación pagana. La historia muestra cómo Dios pacientemente le estaba enseñando a este profeta intolerante y obstinado de qué trata la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Veamos esto en profundidad. El profeta desobediente, parte del domingo 5 de mayo, lunes, domingo 5 de mayo. El profeta desobediente. ¿Quién es Jonás? No se sabe mucho acerca de Jonás y de su pasado familiar. La Segunda de Reyes 14:25 dice el folleto: se nos dice que vivía en la parte norte de Israel. Ministró durante el siglo VIII a.C. El mismo texto revela que Jonás predijo una expansión territorial del reino de Israel. No hay otra cita bíblica aparte del libro de Jonás. ¿Qué propósito tenía? Nínive era una de las 3 grandes ciudades de Asiria, un país importante situado junto al río Tigre. Siento que Dios es el Señor de todas las naciones y todos los pueblos son responsables ante Él, según Amós 12, envió a su siervo Jonás para advertir a los ninivitas de la destrucción inminente. El mandato de Dios, registrado en Jonás 1:2, es pregonad contra ella, en otras palabras, predicarle a ella. ¿Por qué Jonás no predicó allí? Pues dice el folleto: la crueldad de los asirios era notoria. Como un siglo después, el profeta Nahum llama a Nínive ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña. Nahum 3:1. Jonás fue enviado a entregarle un mensaje de Dios. Entre otras causas, tal vez, dice el autor del folleto, el temor a los odiados asirios fue lo que le motivó la actitud de Jonás de retirarse, pues no aceptar el llamado de Dios. Cuando Dios le dijo que viniera hacia el este a Nínive, el profeta rehusó y trató de escaparse, de huir al oeste por un barco a Tarsis. Jonás escapó de Dios porque no quería hacer la voluntad del Señor. Todavía hoy la gente tiene muchas razones para escapar de Dios. Algunos lo hacen porque no lo conocen personalmente. Otros hasta rechazan la idea de Dios, de su palabra. Y en muchos casos lo hacen para no sentirse culpables por la manera en la que viven. Después de todo, si no hay ningún poder superior al cual rendir cuenta, ¿por qué no hacer lo que uno quiere? Hay incluso
algunos cristianos que evitan a Dios cuando Él los llama a hacer algo que no quieren hacer, algo que va contra su naturaleza inherente, egoísta y pecaminosa. O sea, que así como Jonás rehusó, así también cuántas veces nosotros nos rehusamos al llamado. Fíjese que Dios le interesa lo que pasa en las naciones. Nínive no era ninguna, era israelita, no era Judá, no era Israel. Era una nación pagana, pero Dios está pendiente de todas las naciones, tribus y lenguas. Y les duele porque allí están hijos. Las ha visto crecer, les ha permitido la vida, como lo dice el libro de Jonás más adelante. Les duele las naciones. Se compadece de ellas y no quiere que nadie, ni su iglesia, ni los que están afuera, perezcan. Y por eso les envía un mensaje para que se arrepientan, pues. Para que busquen a Dios. Va a ser destruida, viene un juicio, a menos que se arrepientan, pues. Lleva incluida la palabra va a ser destruida, lo vamos a ver más adelante. Y Dios utiliza este hombre de Dios, este profeta, que al principio, ¿verdad?, por saber cómo es Dios, como lo dice el capítulo 4, que Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de misericordia. Dios no está esperando que ella en la gota y rebose el vaso de tu maldad y mi maldad para destruirme. Dios está siempre dispuesto, mientras hay gracia, a esperar que nosotros cambiemos de conducta, que nosotros realmente apreciemos el don del Espíritu Santo en estos tiempos tan difíciles. Es tardo para la ira, es longánime, es paciente, tiene compasión, en otras palabras, misericordia de nosotros. ¿Qué será? Si con los pueblos paganos como Nínive, Asiria, tipos crueles, perversos, como dice el autor del folleto aquí, quizás por la crueldad, por la maldad de estos pueblos, este hombre no quería predicar sentido allí de rabia contra esos perversos, esos malucos. Pero Dios no pensaba así. El mismo sol que caía sobre Israel también caía sobre Nínive, sobre Asiria, esta potencia en ese momento histórico. Bueno, el día lunes 6 dice que Jonás 1, Dios quería detener la huida de Jonás. Jonás no quiso hacer caso y se fue por otro lado. Lo mandaron al este y cogió para el oeste. Así se produjo una fuerte tempestad que amenazó con un naufragio. Los marineros invocaron a sus dioses pidiendo ayuda a causa de la severidad de la tormenta. Veamos lo que dice la palabra allí, ¿verdad? En Jonás capítulo 1. Dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, la tormenta que había, ¿verdad? Cada uno clamaba a sus dioses y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás dormido? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por qué causa, por qué está pasando esto, pero en otras palabras. Y echaron suerte. Allí estaba Jonás. Y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar e hizo la tierra. Y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Cómo es que ocurre huir de ese Dios maravilloso, Dios tan grande? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mal se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad entre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, para no echar a Jonás pues al mar, tratando de llevar la nave a la tierra, mas no pudieron,
porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, miren los ninivitas, de los paganos, te rogamos ahora, Jehová, ya que ellos saben que es por causa de este hombre haberse envalentonado en llevarle a la contraria, no obedecer a Dios, sabían que le estaba pasando lo que le estaba pasando. Te rogamos ahora, Jehová, dicen estos paganos, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y miren lo que pasó con estos hombres paganos de Nínive, los marineros. Y temieron, Jonás 1:16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Y qué hicieron después? Y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Qué maravilloso, ¿verdad? Glorificaron a Dios. Como Dios, a pesar de la desobediencia de este hombre, de buscar un camino contrario al que Dios lo estaba señalando, pero Dios tenía un propósito con ese profeta, como lo tiene contigo, lo tiene conmigo. Ahí está Dios. Y cuando queremos que las cosas no salgan como nosotros queremos, Dios le da la vuelta. Y en este caso este hombre no quería predicar, y aún con su, entre comillas, muerte, el ser entregado al mar para morir, fue un gran testimonio para que los paganos, para que estos marineros alabaran, ofrecieran sacrificios y votos al grande Jehová. Como Dios, a pesar de las circunstancias, le saca mejor provecho a todas las cosas, ¿verdad? Excelente, ese Dios maravilloso. Dice en el versículo 9, le escribe Jonás a Dios, a quien él decía que temía. ¿Cómo lo describe Jonás? ¿Qué es importante acerca de la manera en la que él describe a Dios? El versículo 9 del capítulo 2. Por aquí en el versículo 9. En el versículo 9 del capítulo 1 dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Y él le respondió 1:9, soy hebreo, temo a Dios, a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando los marineros vieron cómo la pena echar a Jonás al mar, el mar se aquietó, es uno de los factores que dice aquí del día lunes, llevó a estos hombres a adorar a Dios, que Dios tiene el control sobre el mar, Dios está por encima, es el creador del cielo, la tierra, y aquí lo dice Jonás, ¿verdad? Del mar, como dice Apocalipsis 14, ¿verdad? Adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellas están. Esto conmovió el corazón de estos hombres, ¿verdad? Dios es poderoso, y lo adoraron. ¿Qué pasó entonces? Dice el martes 7 de mayo, el Salmo de Jonás, el capítulo 2, cuando Jonás es echado al mar fuertemente, ¿verdad? Parte final de ese capítulo 2, de capítulo 2, correcto, es la oración de arrepentimiento de Jonás. Y como dice aquí el folleto de escuela sabática, en este pez grande se ve algo muy interesante. Mire. Dice: cuando Jonás fue arrojado al mar, un gran pez tragó por mandato de Dios a Jonás. Debió haber pensado que la muerte sería realmente su única manera de escapar de la misión de Nínive. Pero el gran pez no se lo llama ballena en el libro. Sin embargo, Jesucristo en el Nuevo Testamento, la versión Reina Valera 1900, le llama ballena. Ahorita vamos a leer. El deseo de toda la gente también dice que es una ballena. Pero el gran pez fue un medio de salvación para el profeta. A diferencia de Jonás, esta criatura respondió inmediata
y obedientemente al mandato de Dios. Mire, Jonás 1:17. Una vez que Jonás es echado al mar, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, una ballena, que tragase a Jonás. El animal preparado obedece a Dios. Objetivo de este gran pez llamado ballena, tráguese a Jonás. Y se tragó a Jonás. Ese 1:17. Y en el 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó a Jehová a la ballena y vomitó al pez. La preparó y la mandó. Como dice el folleto, ¿verdad? Fue más obediente este animal que el mismo profeta. Bueno, a veces las cosas son así, ¿verdad? En Jonás 2, a menudo llamado el Salmo de Jonás, ¿qué quiere decir él allí? ¿Qué aprendió? Bueno, aprendió que el Dios es misericordioso, amoroso, salvador y que merece gratitud. En las profundidades de esa ballena, ¿verdad? De ese pez grande, usted lee del versículo 1 al versículo 10. Bueno, maravilloso, pues aquí brevemente. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Como siempre, amigo, hermano, él me oyó. Desde el seno de la sepultura clamé, y mi voz oíste, como siempre lo hace. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mira el para siempre. Mientras él estuviera allí, como encerrado en un baúl, un candado, le metieron un candado y allí estaba, más nunca iba a vivir. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano, no hay angustia, no hay situación difícil que tú tengas y que yo pueda pasar, y que por nuestros propios errores esta situación nos haya llevado a estar en calamidad, en depresión, en ansiedad, y sabemos que somos culpables. Si hay palabra nuestra que llega a nuestra mente para clamar a Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos, a oírnos. Mire esta experiencia de este hombre. Una oscuridad impenetrable en el vientre de una ballena, tragado por ese pez grande llamado ballena. Y este hombre prácticamente enredado allí con el alga que comía aquel animal, a punto de perecer, clamó a Dios y Dios oyó su voz. Por eso dicen que es el salmo de este hombre, ¿verdad? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a tu templo. Los que siguen vanidades, dice aquí, ilusoria, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Claro, allí hizo promesa, Señor, tú me sacas de aquí, mi vida la entrego a ti, te obedezco, Señor. También uno a veces le hace eso. Y hermano, Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Que aún en medio de los errores, como este hombre, huyéndole a Dios, no queriendo aceptar el cargo, la responsabilidad que Dios le había entregado, le había confiado, metiéndolo en situaciones difíciles, a punto de morir por desobedecer. Todo bastó que este hombre clamara al Señor, y Dios en su grande misericordia, como fue para Jonás, es para ti y para mí, estuvo dispuesto, hermano, a darle liberación, a soltarlo de esa sepultura, a librarlo de esa muerte inminente. Es el gran Dios que perdona, que tiene misericordia,
y que salva. Maravilloso, ¿verdad? El Dios que tienes tú, que tenemos cada uno de nosotros. Ahí está su gracia, un favor inmerecido. No hay mérito que para Jonás, para que Dios tuviera ese grande misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos estas cosas. Dice el día martes, el Salmo de Jonás celebra la liberación por la obra de Dios en las peligrosas profundidades del mar. Es la única parte poética del libro. En ella Jonás recuerda su oración pidiendo ayuda mientras se hundía en las aguas y afrontaba una muerte segura. Al darse cuenta plenamente de su salvación, agradeció a Dios por ella. El himno indica que Jonás estaba familiarizado con los salmos bíblicos de alabanza y de gratitud. Este es como un himno. El voto de Jonás probablemente consistía en un sacrificio de gratitud. Estaba agradecido porque, aunque merecía morir, Dios le había mostrado una misericordia extraordinaria. Fíjense todo el trabajo que está haciendo Dios. Cómo tú mereces morir. Te has portado mal. Me has llevado la contraria. Eres merecedor de muerte. Como Dios, en su gracia, le hace ese favor. Como Dios en su misericordia tiene compasión de él. Como Dios lo perdona. Era para que aprendiera lo que es la gracia, lo que es el perdón, lo que es la misericordia. Lo aprendería Jonás. El miércoles, una misión exitosa. Dice la palabra santa, o en otras palabras, el miércoles 8 de mayo de esta lección número 6. Nínive, una misión exitosa. Después de esta liberación milagrosa, cuando Dios le dio la segunda orden para ir a predicar a Nínive, Jonás obedeció de inmediato. En su proclama, Jonás 3:1 al 4, usó un lenguaje que recuerda la destrucción de Sodoma y de Gomorra por parte de Dios. Pero en el hebreo original la palabra será destruida, ¿verdad? La palabra que se usa para destruida en Génesis 19:21, en Jonás 3:4, en la proclama de Jonás también puede significar convertirse o transformarse. La predicación que realizó Jonás del mensaje divino no fue en vano. Podría traducirse así: Nínive será destruida a menos que se arrepienta o se convierta. Eso es lo que implica la palabra esta, ¿verdad? El mayor logro de la carrera profética de Jonás fue el arrepentimiento de la ciudad. Después de los marineros, los ninivitas fueron el segundo grupo en este libro de personas no hebreas que volvieron a Dios. Los marineros y ahora los ninivitas. Y todo a causa de la interacción con este imperfecto mensajero de Dios. El resultado fue asombroso. La gente se humilló ante Dios. El pueblo se vistió de saco y cilicio, puso ceniza sobre su cabeza y ayunó. Todas estas eran señales externas de tristeza y arrepentimiento. En Mateo 12, 39 al 41, segunda de Crónicas 36, 15 al 17, ¿qué nos dice aquí acerca de la importancia del arrepentimiento? La gran misericordia de Dios, pero tiene sus límites también. Ahorita vamos a leer algo de eso. El notable cuadro de un gran monarca sirio humillado en ceniza ante Dios era una aguda reprensión a los muchos orgullosos gobernantes de Israel y a su pueblo, quienes rechazaron los llamados proféticos al arrepentimiento por causa del énfasis del libro de Jonás sobre la gracia y el perdón de Dios. El pueblo judío, al ver esa grande misericordia, ese perdón de Dios, dice aquí, el pueblo judío lo lee cada año el libro de Jonás cuando está terminando el día de expiación, que celebra el periodo divino, el perdón divino de sus pecados. Fíjense como no olvidan el libro de Jonás, ¿verdad? Y celebrando esa gracia y ese perdón. Nuestro Dios es un Dios de compasivo, longánime, con una longanimidad, y tierna misericordia. Trata con los transgresores
de su ley, dice Elena White. Y no obstante, en nuestros días, cuando los hombres y las mujeres tienen tantas oportunidades de familiarizarse con la ley divina como esta se revela en la Sagrada Escritura, el gran soberano del universo no puede mirar con ninguna satisfacción las malvadas ciudades donde reina la violencia y el crimen. Si la gente de esas ciudades se arrepintiera como lo hicieron los habitantes de Nínive, se darían muchos mensajes más como el de Jonás. Elena White, 18 de octubre de 1909. Pero es interesante cuando se lee Segunda de Crónicas 36. Vamos a buscarlo. Lo mandan a leer aquí, dice 36, 15, 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Hermano, ahí está el espíritu de profecía, el profeta que tenemos nosotros como iglesia, los mensajeros que hablan de estos libros. ¿Cuántos de nosotros despreciamos estos mensajes? Y a veces hacemos burla de estos libros. Ahí están, pero como el papel aguanta todo, los ignoramos, hermano. No lleguemos al punto que ya no tengamos más remedio. Por eso el último engaño de Satanás va a ser meter dudas en cuanto a lo que dice el profeta. Podrá haber mucha erudición, hermano, y mucho estudiado, laico, pastor, pero si no está fundamentado, aún así dice Jehová y a la ley y a los profetas, si no está fundamentado en el espíritu de profecía en la Biblia, y especialmente en el espíritu de la profecía, de nada vale, hermano, hablar y no practicar lo que el profeta nos enseña. Estamos en el umbral de una tierra nueva. ¿Cuál es el mensaje de salvación? ¿Cuál es la obra de salvación que estamos haciendo? Fíjense ustedes este mensaje de Jonás. Dios tratando de enseñar a este profeta lo que es el amor, lo que es la misericordia, lo que es la gracia, lo que es el perdón. Y él mismo lo está experimentando el profeta. El profeta es rebelde, el profeta se revela. El profeta pretende conocer a Dios y por conocerlo no hace caso. Terrible. Yo sé cómo es Dios, como dice el capítulo 4 de Jonás. Y porque lo conozco, por eso no quise ir. Porque yo sé que él después se iba a arrepentir y iba a castigar a la gente. Es como yo quiero que surjan las cosas. Yo sé cómo es Dios, por eso no obedezco, por eso no hago tal cosa. Y Dios en su infinita misericordia expone a este profeta a la muerte. Merecía la muerte. Sí, se portó mal. Y este hombre clama a Dios. Y su gracia, inmerecidamente, no se merece ser oído. Se portó mal, merece la muerte. El que peca debe morir. Y Dios, sin embargo, le tiende su amor, un favor inmerecido, salvarlo. Extiende su gracia, o sea, tiene misericordia de él. Un amor especial. Un amor hacia alguien que ha pecado, eso no se entiende. Y lo perdona. Gracia, perdón y misericordia. Le está enseñando a él. Y él lo celebra en el capítulo 2, está contento porque Dios se apiadó de él, Dios tuvo misericordia de él, en su angustia terrible Dios lo oyó, Dios lo perdonó, Dios lo sacó de la muerte literal. Y él allí, cuando ya apenas, me imagino yo, no podía ni hablar, en ese cántico del Salmo 2, y que los judíos leen el libro completo, de la última parte final del día de expiación, para celebrar el perdón y la misericordia de Dios y su gracia. Este hombre Jonás clama al Señor y Dios lo oye. Le promete a Dios y Dios acepta todo eso, hermano. Él mismo viviendo en su propia experiencia la salvación, el perdón de Dios, inmerecido.
ahí sí obedece. Pero cuando le toca a él perdonar, cuando le toca a él también ser como Dios, no lo logra hacer. Nínive, una nación pagana, como hoy, todas las naciones hoy en día en el planeta Tierra, que aparentemente son independientes de Dios, no son pueblo de Dios, pero allí hay parte del pueblo de Dios. Toda nación donde tú estás y yo estoy, está rindiendo cuenta a Dios. Hay un número, como lo leíamos la otra semana, de pecados que van acumulando, y Dios a su debido tiempo va a desatar su ira. Pero como Nínive, Dios envía mensajeros. Dios tiene un mensaje para tu nación y para mi nación. Y muchas veces, como el rey de Nínive y toda la población y los animales se arrepienten más rápido que el pueblo de Israel y de Judá, que la iglesia adventista del séptimo día, tú y yo. Y buscan el perdón y rasgan sus corazones. Israel y Judá, se le enviaba un profeta tras el otro y se le decía y se le hablaba. Dios salía a su encuentro y rechazaban a Dios. Y Dios los sometía a castigo para ver si reaccionaban, y no reaccionaban. ¿Qué tendrá que hacer Dios con nosotros en esta hora final, hermano? ¿Será que primero estas naciones van a ir al reino de los cielos que nosotros? Dice el texto en Mateo 21, del 28 en adelante, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy a trabajar a tu viña. Pero no fue. Jesús pregunta: ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de nosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Qué terrible, hermano. Vino Juan y primero creyeron las prostitutas, las rameras y los publicanos, que es un mismo pueblo. Y aún viendo esto no se arrepintieron. Creyeron primero las rameras y los publicanos que los sacerdotes y que los judíos que estaban allí, que los santos que estaban allí. Y no le creyeron a Juan. Pero los publicanos y las rameras, dice el capítulo 21, versículo 32 de San Mateo, le creyeron. Y vosotros, viendo esto, que estos paganos le creían, que estos corrompidos, que estos pecadores, prostitutas, rameras y publicanos le creían a Juan, viendo ustedes que ellos le creían, ustedes no le creyeron a Juan, y viendo que ellos le creían, ni siquiera se arrepintieron, como para decir, bueno, si ellos que no son pueblo de Dios le están creyendo, con más razón nosotros que somos la iglesia adventista del séptimo día, tenemos que tener más fe y más confianza en Dios. Qué mensaje tremendo, ¿verdad? Nínive experimentó arrepentimiento más fuerte, aceptó con un solo mensaje el arrepentimiento que Israel y de Judá. Por eso, como dice allí, muchos que quizás hoy para nosotros son despreciables, son pecadores abominables, como dice la palabra, ¿verdad? Retén lo que tienes, no sea que venga otro y te lo arrebate y te lo quite. El reino de los cielos, hermano, no es un concepto, no es el hecho de que yo soy bautizado, pertenezco a la iglesia adventista. Acuérdense que lo que leíamos la otra semana, ¿verdad? Pesado ha sido en balanza la iglesia eres tú y soy yo. Y si somos hallados faltos porque no vivimos a la altura de la luz que Dios te ha revelado a ti y a mí, seremos echados fuera, hermano, al crujir de dientes. Y aquellos que quizás no están hoy ni tienen la luz que tienen hoy y van a llegar a este evangelio santo, porque son pueblo de Dios que tiene allá en Babilonia, no durarán en arrepentirse de cualquier cosa que no han conocido y que han conocido y que es pecado para seguir a Dios. Y nosotros que conocíamos que no deberíamos hacer, no quisimos abandonar. Esa es la historia de Israel. No hacemos más que repetirla.
capítulo 4, perdonado pero no perdonador. Jonás 4 revela algunas cosas asombrosas acerca del profeta, parte jueves, parte final. Parece preferir la muerte antes que presenciar la gracia y el perdón de Dios. Aunque antes Jonás se había alegrado de la liberación de su muerte, ahora que Nínive vive, él prefiere morirse. En contraste con Jonás, se presenta a Dios en la Biblia como alguien que no quiere la muerte del impío. Jonás y muchas de sus compatriotas se alegraron por las misericordias especiales a Israel, pero deseaban solo la ira sobre sus enemigos. Tal dureza de corazón es reprendida severamente por el mensaje del libro de Jonás. Se ha observado correctamente que el libro de Jonás es un manual cómo no ser un profeta. Jonás fue un profeta de espíritu rebelde y prioridades equivocadas, dice el folleto. No podía controlar su deseo de venganza. Tenía una mente estrecha y era, como dice aquí, de mal genio. En lugar de alegrarse por la gracia que Dios mostraba también a los ninivitas, Jonás permitió que su orgullo egoísta y pecaminoso lo hicieran resentido. Las últimas palabras de Jonás son un deseo de muerte, Jonás 4, 8, 9, mientras que las últimas palabras de Dios son una afirmación de su inmensurable gracia, una afirmación para vida. Termina el folleto en esta parte del día jueves. ¿Aprendería Jonás? Que el cambio de corazón de Nínive resultó en un cambio de corazón para Jonás. Hermano, cuando tú lees ese capítulo 4 de Jonás, ya finalmente uno queda asombrado de hasta dónde llegamos nosotros los seres humanos, de ser tan malucos, ¿verdad? De querer todo para nosotros, y nos sentimos prácticamente miserables cuando vemos esto. Dice versículo 1: pero Jonás se apesadumbró en extremo, en vez de alegrarse que Nínive se arrepintió, y oró a Jehová y le dijo: ahora Jehová, 4:2, Jonás, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra? Por eso me apresuré a huir desde allá de Tarsis, a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué desgracia. Este no cumple la misión porque Dios es amor, porque Dios es misericordioso y es clemente. Entonces él es más bravo que Dios. Yo no voy a predicar algo para después tener, yo sé que Dios no lo va a cumplir, porque él es tan clemente, él es tan bueno. Él debe ser, yo lo obedezco, está dando a entender, si realmente él cumple, que castigue, que mate a esos ninivitas que son perversos. Mire la grosería del profeta, pues, alzado contra Dios, pues, sabe los atributos divinos y está bravo, prefiere la muerte. Está pesadumbrado, como si quedó mal él, pues, su orgullo. Yo dije algo y Dios me echó por tierra lo que dije. Qué horrible, hermano, el orgullo nacionalista, quizás el creernos que somos los únicos, los adventistas. Ahora pues, oh Jehová, dice el versículo 3, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Bueno, imagínese usted. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una enramada, y allí estuvo, ¿verdad?, bajo la sombra, hasta que a ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabaza, ¿verdad?, la cual creció sobre Jonás, sobre la cual hiciese una sombra sobre su cabeza, y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabaza. Pero al venir el alba del día siguiente, al amanecer, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que cuando salió el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en su cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte otra vez, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas
por la calabacera. Pero bravo porque la calabaza se había muerto. Estaba ahí resentido y con un dolor porque prefería la muerte pues, que estar llevando ese solazo, pues, antes de no tener la calabaza. Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Mire cómo le responde a Dios este hombre alzado. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y le responde: mucho me enojo, estoy muy bravo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de tu calabacera, ¿verdad? Y hasta querías morirte, a verla morir a ella, por ese favor que te hizo de protegerte del sol. Un ratico, y ya cuánto querías a esa matica, pues. Si ella moría, tú también querías morirte con ella. Estabas bravo y te pusiste bravo con Dios. Dios le dice: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y tuviste lástima. No trabajaste por ella ni la hiciste. Y no tendré, dice Dios, termina el libro de Jonás, yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas paganas, mundanos, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire cómo termina el libro: y no tendré yo piedad de Nínive. Tú tuviste piedad de una mata que no viste crecer, ni la sembraste, y apenas duró horas. No voy a tener yo piedad de 120,000 personas con sus animales. ¿Cómo este hombre se encegueció, hermano? Como tú y yo nos podemos enceguecer. Para él sí, que Dios tenga misericordia y Dios lo perdone y Dios lo limpia y Dios le dio por nuevas oportunidades, pero para otro no. ¿Cuánto no somos así, hermano? Un hermano cae en desgracia, una hermana cae en una situación difícil de pecado, y nos olvidamos cuánto amor ha tenido con nosotros Dios, cuánto de las profundidades de nuestros errores hemos clamado y Dios nos ha libertado. Pero cuando a alguien lo vemos de pronto en situación de desgracia, de aflicción, quizás somos como Jonás, hermano. Queremos que venga el castigo, que los juicios de Dios los destruyan. Todavía Dios nos enseña personalmente cuánta gracia ha tenido con nosotros, cuánta misericordia ha tenido con nosotros, cuánto nos ha perdonado Dios, como el caso de Jonás. Pero no queremos extender eso mismo que ha hecho Dios con nosotros para con otros. Que nos perdonen, pero no somos perdonadores. Que Dios sea justo con nosotros, se haga amor con nosotros, pero que sea pura justicia para con los demás. Los demás merecen la muerte, los demás merecen ser destruidos. Son crueles, son malos. Sí, Nínive era así, era cruel, era sanguinaria, como dice el profeta Nahum. Pero allí hay hijos de Dios, allí hay hijas de Dios. Y Dios es Dios clemente. Más bien debemos alegrarnos por eso, porque ha sido clemente con nosotros. Nosotros no somos ninguna estrellitas. También venimos del mundo, o sea, hemos sido azotados por el demonio. Y hemos visto la misericordia de Dios que nos ha llamado al arrepentimiento. Y aquí estamos. No que lo llamó a alcanzar, pero seguimos el blanco de la perfección que es en Cristo Jesús. Tu pueblo, mi pueblo, tu nación, donde Dios nos ha permitido estar, hay pecado, hay ninivitas. Y quizás hay sentencias que pronto van a caer, juicios terribles han de caer. Y se necesita entonces orar por estos pueblos, orar por estas naciones, buscar a Dios de corazón para frenar al diablo que conlleva la destrucción de un pueblo, de una nación. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que los impíos procedan al arrepentimiento. Y para los impíos, el presidente de la República, sus ministros y todo el pueblo que no comulga con Dios, con Jehová, arrepentirse, tienen que conocer que hay un pueblo que ora por ellos, hay un pueblo que está sirviendo a la humanidad, hay un pueblo que también está preocupado, que la angustia que sufre Dios por el pobre, por el que está en depresión, por el que está sufriendo, es la angustia que también siente un pueblo aquí en la tierra que lo representa a Él. Y que Dios puede retrasar su juicio al ver que una iglesia se consagra
al ver que todos nosotros clamamos a Dios para que las fuerzas demoníacas que quisieran poner un país en rebelión, en guerra civil, en destrucción, sean frenadas. El diablo quiere convulsionar a todo este planeta y Dios, sí, Dios viene y viene a destruir, pero mientras tanto su clemencia, que es el aminorar su justicia, es como la medida en la justicia más, menos, grandísima, es la clemencia, ¿verdad? El castigo, cómo lo va a recibir la nación, la persona, en mayor o menor grado. Ese moverse en mayor o menor es la clemencia. Dios es clemente. Dios puede reducir algún castigo que Él ha preparado por el arrepentimiento. Lo estamos viendo con Nínive. No es que estamos condenados a que las plagas tienen que caernos mañana y nos van a caer. Si nosotros clamamos a Dios por una nación, si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, indudablemente que las cosas serán diferentes. Jeremías 29:7, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Procurar la paz, en este caso de Babilonia, ¿verdad? Porque en su paz, la paz de Babilonia es la paz de nosotros. El país donde tú estás, donde yo estoy, tenemos que procurar la paz, tenemos que hacer las cosas en verdad, tenemos que servir, tenemos que mostrar que nos duele, como le duele Dios al mundo. Su ejército, que también tiene la sensibilidad de Dios, tiene que manifestar no solamente con la lengua, no solamente con conferencias, no solamente con seminarios. Es que la gente tiene que ver, más que seminario, más que conferencia, que hay que hacerla, que hay que practicarla, ¿verdad? Más que eso tiene que tener un soporte y un apoyo de una obra de asistencia. Cristo pasó más tiempo sanando, echando fuera demonios, dolencia por todas partes, atendiendo, que en un púlpito, que en una sala de conferencia. Por eso, hermano, no nos dejemos engañar, no nos dejemos hipnotizar. Hay una obra grandísima que hacer, de clemencia, de misericordia. Este mundo se vuelve terrible, pero tus oraciones como iglesia, el clamar a Dios para que tome posesión, ¿verdad?, de nosotros y seamos instrumentos de paz, de justicia, para que Dios frene a los demonios que están metidos en estos campos políticos, partidistas. Debemos clamar a Dios fuertemente para que Satanás sea detenido, mientras el pueblo de Dios hace la obra final de llamar a todos los fieles en todas las esferas de la sociedad para formar un solo pueblo, una sola iglesia que se preparará para recibir a Cristo en gloria. Hermano, aprendamos de este profeta cómo Dios aún en la imperfección puede usarlo, porque tiene un llamado, porque él está consciente de que es un hombre de Dios, que pretende conocer a Dios, pero está equivocado. Cuidado con eso. Pretender conocer a Dios y estamos equivocados. Él pretendía conocerlo. Yo sé que Dios es muy bueno, manda una cosa y después no la cumple. Eso no es problema tuyo ni mío. Hágase la voluntad de Dios y más nada. No esperemos pasar por una situación difícil como la de Jonás, vernos a punto de morir para entonces decir, no, Dios es maravilloso, voy a hacerle caso. Y aún salvándonos Dios, seguimos siendo tercos. Dios nos libre de ese espíritu, hermano. Obedezcamos a Dios incondicionalmente y llevemos al mundo, ¿verdad?, un mensaje práctico, de misericordia, de amor, ¿verdad?, que seamos capaces de amarnos los unos a los otros, más que amar al prójimo como a sí mismo. Dios puso otra medida. Van a amar al prójimo como yo los he amado a ustedes. No hay acepción de persona. El que aborrece a su hermano, el que odia a su prójimo, es un homicida. Y los homicidas no tendrán parte en el reino de los cielos. No podemos aborrecer ni odiar a ninguna nación, a ninguna persona. Allí está Dios. Dios tiene clemencia de los impíos. Que esa misma clemencia, sensibilidad, Dios la ponga en nosotros para llevar este mensaje en obras prácticas, en el poder del Espíritu Santo. Dios bendiga a su iglesia.